toda América Latina, creo que todo el mundo está con los ojos en lo que está pasando en Colombia. Para la gente que no conoce, el 28 de abril, miles de personas salieron a las calles para protestar en contra de la nueva reforma tributaria del presidente Iván Duque. Hasta el día de hoy tenemos 21 fallecidos, y no solo eso, sino que 4 mujeres han denunciado haber sido violadas por parte de los antidisturbios. Estallido social en Colombia. Sí, está bravo el tema. Claro, pero para eso vamos a dejar de tocar de oído y vamos a hablar con un compañero que está allá. Estamos hablando de Carlos Cantor, o Cantor, me corregirá él. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, queridos amigos. Ahí está. Qué gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, el apellido es Cantor. Ahí está, Cantor. Estábamos en la duda si podía ser Cantor, también puede ser, ¿por qué no? Bueno, preguntarte cómo va todo es algo que es acá una costumbre más que nada, pero queríamos preguntarte cómo va todo por ahí. Bueno, la verdad, complicado, ¿no? Porque pues siguen las manifestaciones, siguen las protestas. Esto hay que referenciarlo con los años anteriores. Realmente esta es una escalada que viene del 19, del 18, que ahora, a raíz de esta, pues sin razón de reforma tributaria que se iba a hacer, que ya no se va a hacer, así como estaba planteada, la gente se ha volcado. Pero lo que hay que tener claro es que no es un proceso de ahora, es un proceso que venía y que el COVID-19 pues detuvo, porque claro, todo el mundo se encerró, todo el mundo se quedó en su casa y la protesta se quedó allí. Pero realmente la protesta venía desde mucho antes y de una forma bastante compleja. Carlos, consultarte a qué obedece puntualmente esto. Vos decías que la reacción popular de algún modo se venía gestando previo a la pandemia, pero ¿por qué la reacción? Esta reforma tributaria que proponía, y me interesa saber por qué se mantienen las protestas más allá de que la reforma ya haya sido quitada de algún modo de la consideración. Sí. Bueno, básicamente el tema es muy simple. Sube al gobierno el presidente Duque, que hace parte del Centro Democrático, que maneja el expresidente Uribe. Uh-huh. Y el presidente Uribe pues ha venido gobernando el país más o menos 20 años. Y han apostado a seguir la guerra. Y realmente el que se le salió fue el presidente Santos, que logró hacer un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz con muchas quejas de mucha gente, pero finalmente era un acuerdo de paz. El actual gobierno le apostó a continuar la guerra. Y desafortunadamente pues el desequilibrio que se ha generado en el país ha sido muy grande, muy grande. Tan es así, ustedes ven las noticias, pues un grupo de la FARC decidió volverse a ir ya no al monte, sino a Venezuela, junto con el ELN, que tampoco ha querido hacer la paz y tampoco se le dio una oportunidad real de hacerla. Entonces, ese desequilibrio ha generado una guerra interna que se mantiene en el país muchísimo más discreta de lo que era la guerra de guerrillas, que culminó con el tema de la paz. Ahora, la militarización en Colombia viene de hace mucho tiempo, y quizás eso también es lo que hace que la gente proteste de esta manera, porque ahí específicamente nuestro compañero Federico hablaba acerca de denuncias puntuales a la fuerza militar. Bueno, a ver, allí hay un poco de especulación también, ¿no? hay que coger eso con un poquito de pinzas, porque no es tan así. La verdad de todo este asunto es que el desequilibrio social del país es muy grande. La apuesta a continuar la guerra se mantiene, la economía del país ha sufrido muchísimo, y ahora con el COVID pues aún mucho más. Es un país que se ha empobrecido y ya estamos en el umbral de casi el 50% de pobreza generalizada en el país. Tremendo. Sí. Entonces los desequilibrios son demasiado grandes. Algo que nosotros queríamos que era la paz realmente nos duró más o menos unos 3 meses, no duró más, y el proceso se perpetúa en el tiempo, desafortunadamente. ¿Qué son estas marchas que estamos viendo hoy? Sí. El desencanto, el descontento absoluto y total con un país que desafortunadamente no tiene un futuro claro, sobre todo para los jóvenes. Hoy ser joven en Colombia significa ser desempleado, sí, no tener perspectivas. Aquellos chicos que tienen estudios superiores buscan salir del país, porque esos son los gobiernos conservadores, y ha sido la historia de nuestro país. Los gobiernos conservadores siempre han, vuelto pedazos del país relativamente. Cuando uno se pone a estudiar la historia del país, se da cuenta que es así. Entonces, este es un gobierno
conservador, es un gobierno de derecha, que trabaja para quiénes, para los más ricos. Claro, protegiendo la reforma la minoría. del año pasado, la reforma del 19 fue una reforma tributaria para los ricos, no fue una reforma tributaria para la gente. Claro, y en el 2020... Entonces, lo que se está con esta reforma que se presentó ahora, sí, era acentuar aún más el punto crítico frente a los impuestos a la clase media. claro. Porque, y con eso también acabar con las minipymes, es decir, todas las empresas pequeñas que intentan pues sobrevivir, pero es que los impuestos no dejan, ¿no? claro. Hay una curiosidad frente a esta realidad que hemos podido vivir en estos días, y es que en el año pasado, que ha sido un año crítico, uno de los sectores que más ha ganado ha sido el sector financiero, es decir, la banca. Por eso ustedes verán en todas estas trifulcas que los cajeros automáticos, ciertas sedes bancarias han sido atacadas muy duramente. Precisamente por eso, porque es un sistema que está diseñado para que los ricos sean más ricos y en líneas generales pues todos los demás tienen que sufrir la realidad de un país que se está empobreciendo. Claro. Ahora, Carlos, la cuestión acá entonces, para entender, tiene que ver con una situación que se viene dando año tras año, y esta reforma tributaria última que se quiso impulsar en los últimos días fue como la gota que rebalsó el vaso, digamos. No es protestar solo contra la reforma, sino es ya contra un sistema que, como vos decís, viene gobernando Colombia, porque la verdad, a ver, yo te digo, yo soy de algún modo amante de la política, soy politólogo, y la imagen que nosotros tenemos de Colombia es de un país, o la que teníamos al menos en los análisis que hacíamos desde aquí, es de un país que venía progresando económicamente, que venía desde la derecha, venía de algún modo creciendo económicamente, pero muchas veces es lo que te venden, son los índices que se conocen, y uno no sabe, si no está allí in situ, cuál es la situación social del país. Sí, fíjate una cosa, esto de la pandemia nos ha mostrado una realidad, y es que la inmensa mayoría de los colombianos viven del día a día, de lo que logran vender cada día en una esquina, en una chacita, en fin. El hecho de que la gente esté encerrada, pues no pueden salir a producirlo del día a día. Y eso ha sido terrible, porque la pobreza ahora sí se ha visto. ¿De acuerdo? La pandemia vino a mejorar... hacer empresa. Es muy complicado, porque es que te sacan el ancho por donde sea. Entonces, hacer empresa no es tan fácil. Claro. Y aparte de eso, pues ustedes, igual que en Argentina, igual que en todo el mundo, considerar una empresa hoy hay que considerarlo desde el punto tecnológico, no hay nada más que hacer. Si no, pues estás por fuera de toda posibilidad de mercado. Entonces, toda esta situación nos ha mostrado que somos un país de pobres. Los últimos datos, por ejemplo, el DANE nos está hablando de una pobreza aumentada del 41-45% de la población. Es decir, ya estamos llegando a la mitad de la población pobre. No es que sea índices regulares, no, pobre. Gente que a duras penas puede comer una vez al día y eso, ¿no? Claro. Y el problema es que eso se va a incrementar. Por eso la necesidad de la reforma tributaria, porque había que mantener todas estas medidas que se han tomado para poder ayudar a la gente. Pero vuelve y juega. Le aplican la mano fuerte a la clase media, que es la que más o menos medio sobrevive, porque es que no es que estemos en plenos, no, estamos en una situación muy compleja. Pero la gente del común ya no quiere más. Claro. Y aparte de eso tenemos un problema adicional, que era lo que les estaba diciendo al comienzo. No tenemos un problema resuelto, que es el problema de la guerra. No tenemos un problema resuelto, que es el problema de las guerrillas. No tenemos un problema resuelto, que es el narcotráfico internacional. Es que ya ni siquiera es nacional, es internacional. Entonces el desequilibrio es muy grande. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Ahora, ¿cómo amanece, Carlos? Tan sui generis, sí. que a lo mejor ni siquiera pase nada. Sí, ¿cómo amanece hoy, Carlos, Colombia? ¿Cómo amanecieron las protestas? Porque nosotros aquí nos han llegado los videos de aquel día, de la semana pasada, pero imagino que se están organizando nuevas protestas. De hecho, llegó hasta aquí a Argentina con algo muy muy trivial, como es el partido de fútbol que se suspende y tiene que ver con estas cuestiones sociales que siguen ganando la calle. Sí. Mañana, 5 de mayo, se esperan protestas. Así que la cosa se va a complicar mucho más. Ya tenemos problemas de escasez, por ejemplo, ya en los supermercados empieza a haber un poquito de eso. Hay una cantidad de atascos en las carreteras. Hay una historia muy triste y es cómo han tenido que tirar la leche aquí de la zona norte de la sabana de Bogotá. Han tenido que sacrificar y regalar una cantidad de pollitos. Había un camión lleno de pollitos, de esos amarillitos,
que tocó echarlos a la carretera porque se iban a morir dentro del camión, y la gente pues aprovechó y se llevó su pollito, de golpe le resultó una buena gallinita para poder sobrevivir. Tristemente, Carlos, no nos contás nada que nosotros no hayamos vivido en algún momento, ¿sabes? Es muy triste esto. Pero también preguntarte cuál es la respuesta del gobierno, ¿qué dice? Mira, nombran un nuevo ministro, Sí. que es un hombre que viene de la academia, que es un hombre conciliador, que es muy distinto al anterior ministro, porque este ministro está como más enfocado en la empresa privada. Finalmente era el ministro de Comercio. El ministro anterior, Carrasquilla, es un tecnócrata, aparte de eso millonario. Entonces creo que no le interesaba mucho sino aplicar las teorías económicas y se acabó. ¿De acuerdo? Entonces aquí no había dolor en el alma, sino era necesitamos dinero y hay que sacarlo de alguna parte. Claro. Y aquí se ha utilizado mucho una idea, y es que no hay que gravar en impuestos a las empresas grandes, porque si los grabamos de impuestos van a dejar de producir empleos. La realidad es que nunca ha pasado eso, ¿no? Nunca ha pasado eso. Es más, estuvieron buscando antes de la pandemia empezar a pagarnos por horas, ¿no? Es decir, ya empezaba a desaparecer el contrato a término fijo o término indefinido, contrato laboral con todas las prestaciones. Estaban buscando tumbarlo para simplemente pagarlos por horas. Es lo gringo, ¿no? Más o menos. Es una corriente, es una corriente mundial, digamos, la reforma laboral neoliberal. Neoliberal, exactamente. Bueno, hace poco, Carlos, veíamos de algún modo, y no por esto Estados Unidos se va a convertir en revolucionaria ni comunista, pero sí veíamos a Joe Biden en su primera aparición frente al Congreso hablando de que la teoría del derrame ya no tiene asidero. Pero de algún modo me hace ruido esto de que vos marcás. La reforma tributaria en Colombia no apuntaba a las grandes riquezas, digamos, no apuntaba a romper con la vieja matriz, sino sacarle a la clase media para sostener el asistencialismo de algún modo. Claro. Es más, mira, si fueran razonables como lo hicieron en Chile, le reducirían el salario, por ejemplo, a los congresistas. Claro. Pero hace como un mes, más o menos, mes y medio, le volvieron a subir el sueldo a ciertos sectores del sector público. Claro. Importantes, ¿no? Entre ellos el Congreso y el tema de la justicia. Y uno dice, oiga, pero ¿cómo le van a subir el sueldo a esta gente en una situación tan crítica como la que estamos? Claro. Eso es vergonzoso, eso es una afrenta a la gente, y sin embargo lo hace. Carlos. Este gobierno ha dicho, ha dicho que ellos no le van a dar mermelada, o sea, favores políticos y dinero a los políticos, pero sí lo han hecho. Claro. Carlos, bueno, en este clima de, el PBI que cayó un 7%, que es el mayor en la historia de Colombia, el 42% de pobreza monetaria que nos estabas comentando vos, también en ese escenario cae una pandemia. A ver, ¿cómo los deja? O sea, porque estamos hablando de... Eso es grave. Claro. Eso es grave porque, nadie estaba preparado para eso. Hay que partir del hecho. Ninguno. Aunque claro, en el 19 ya había rumores del tema en China. Es decir, nadie se puede decir que no tenía noticias. Sí había noticias. ¿De acuerdo? En noviembre, octubre, noviembre ya se sabía algo en China. Había que prepararse. No era más. Había que prepararse. El gobierno, yo no puedo decir que el gobierno se haya echado con las petacas y que no haya hecho nada. Pues desafortunadamente ha sido un poco mal negociante. La compra de las vacunas, pues finalmente ningún colombiano sabe realmente cómo fue. Hubo problemas sobre eso, se pidió claridad al Estado para que eso pues apareciera, pero no se sabe realmente cómo se hizo. La situación ha sido tal que las empresas privadas le ofrecieron al Estado colombiano comprar y aplicar las vacunas. Pero las farmacéuticas dijeron no. Nosotros solamente negociamos directamente con los gobiernos. Claro. Pues si se da esa posibilidad, imagínate lo que puede estar pasando. Claro, sí. Sí, es complicada la situación. La verdad que el panorama es complicado. Aquí hemos tenido algún tipo de respuesta del Estado para la compra de vacunas y eso ha avanzado por allí no al ritmo que uno quería, pero está avanzando. Sí. Pero lógicamente que el panorama siempre es más sombrío cuando vos no sabés en qué plazo va a finalizar una pandemia tan complicada como la que estamos viviendo, ¿no? Claro, y además hay una cosa ahí que se une a esto. Si bien es cierto, nuestro sistema de salud pública es relativamente bueno, no vamos a decir que es terrible, no,
es bueno. Sin embargo, la lentitud. Sí, yo soy una persona que estoy en el grupo de los 65 para arriba y yo todavía no me he vacunado. Y a ver cómo se logra que me vacunen. Claro. No ¿En qué rango están vacunando? ¿En qué rango etario están en este vacunando? momento, según el Estado está diciendo que a partir de los 57 más o menos hacia arriba. Pero mira, Claro. a mí no me ha pasado nada. No te ha llegado nada. Yo sigo sin vacuna. Bueno, quédese en casa, Carlos, no. No, eso sí, desde el año pasado, afortunadamente con la organización que yo trabajo, que es la Universidad Minuto de Dios, pues estamos trabajando en casa, por eso el decorado de Está muy bien. Está muy lo bien. que tengo que es un estudio ahí que monté en mi casa, ¿no? Qué lindo. Sí. La verdad que da pena por lo que decía hoy Fede también acá, de las realidades paralelas, ¿no? Una Latinoamérica que tiene todo para crecer y que vive problemáticas similares. Se pueden agregar o quitar algunas cosas. Vos recién decías esto de las guerrillas, que por allí nosotros no tenemos tanto, aunque hay otros problemas. El narcotráfico sí ya es un problema común. Y después esto de grandes riquezas y una gran mayoría de pueblo, digamos, empobrecido. Y bueno, nosotros tenemos números similares de pobreza. Va más allá de nombres propios de gobernantes, ¿no? Sí, realmente es un lastre que llevamos, porque pues, siempre estamos supeditados a otros, y eso es patético, ¿no? Claro. Alguna vez hablaron de las economías nuestras que se habían desbaratado porque la presencia del imperialismo y toda esa cosa. No, en el fondo no es eso, en el fondo es una mediocridad de políticos que se sienten dueños de la finca, pero no se sienten servidores de un país, servidores de un pueblo, defendiendo una idea política que está mandada a recoger y que desafortunadamente, y yo no estoy hablando de comunismo, ni socialismo, No. Ni la línea pues venezolana, no. Aquí el tema es, usted siéntase realmente un patriota al servicio de su país, y eso no sucede. Es tan simple como eso. Entonces estamos pensando, los políticos están pensando en otras cosas. Fíjese una cosa tan dramática que creo que es un ejemplo pues de las realidades nuestras. Se ha demostrado que el fracking es un desastre. Y sin embargo aquí están insistiendo por encima de lo que sea, lo van a hacer y ya lo están haciendo. Claro. Y eso implica pues la pérdida de agua, la pérdida de páramos, una cantidad de cosas que va a ser terrible. Sí. Bueno, Pero Carlos. esas son las ideas, ¿sí? Son los políticos defendiendo lo suyo, defendiendo sus intereses, sea por fuera, y el resto que, pues bueno, que lo sufran. Qué bárbaro, qué Tal bárbaro. cual. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y dándonos también un pantallazo de lo que está pasando en las tierras colombianas, donde realmente me gustaría ir en algún momento, pasar por tu casa, comer un pargo frito ahí con patacones y arroz con coco. ¿Eh? Ya lo vamos a tener agendado para pero visitarlo. fíjate que el asado de ustedes es estupendo, ¿eh? Bueno. Hacemos un Y con un intercambio, buen no hay vinito de problema. Mendoza, ¿no? Ahí Sí, está. sí, señor. Sí, señor. El vinito es más fácil de llevar. El Claro. asado por ahí es más complicado en el avión, pero Se complica. le podemos llevar unos vinos para... sí. Y usted nos bueno, hace guía. pero- Muchísimas gracias y ojalá que esto vaya mejorando el panorama. Vamos a tratar de seguir en comunicación para ver cómo transcurren las cosas. ¿Le parece? Claro que sí, aquí con el mayor gusto, será un gusto acompañarlos. Ahí está, muchísimas gracias. Un abrazo.